Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda de nuevo el profesor Melvin Silva, docente de la Escuela Agrotécnica de Oriente Dr. Reinaldo Salinas López. Y continuamos con los temas relacionados con los triángulos isósceles. Este es el video parte 2, dirigido a estudiantes de octavo grado. En la primera parte estuvimos hablando de la propiedad 1 y la propiedad 2 de los triángulos isósceles. Definimos que era un triángulo isósceles. Por ejemplo, la propiedad 1 nos hablaba de que un triángulo isósceles está definido por dos lados congruentes. En la propiedad 2 establecimos la relación entre la mediana y la bisectriz, que son el mismo segmento dentro de un triángulo isósceles. Ahora, en la propiedad 3, vamos a establecer una relación directa entre los ángulos de la base, o sea, los ángulos opuestos a los lados congruentes, y obviamente los lados congruentes. Leamos lo que dice la propiedad número 3. Si dos ángulos de un triángulo son congruentes, entonces ese triángulo es isósceles. Estamos viendo pues que así como dos lados son congruentes, es un triángulo, definen un triángulo isósceles, también esa definición aplica si dos de sus ángulos internos son congruentes. O sea que una u otra nos da a nosotros la pista de que el triángulo con el que estamos trabajando es un triángulo congruente. Vamos a ver si hemos comprendido. Vamos al ejemplo número 1. Los siguientes dos triángulos son isósceles. Ya se nos dice que son isósceles. Indique el criterio utilizado para afirmarlo. Vamos a ver el criterio utilizado para afirmarlo. En el primero, ¿qué dato me dan en la figura para que yo sepa que es triángulo isósceles? Me dicen, lo que me dan es dos lados congruentes. Entonces aquí vamos a escribir dos lados son congruentes. Muy bien. Ese sería el criterio utilizado para saber que son isósceles. En el segundo, ¿cuál sería el criterio? Bueno, lo vemos, ¿verdad? Los que son congruentes son sus ángulos, dos de sus ángulos. Entonces también podemos afirmarlo de acuerdo a la propiedad 3. Acá sería por la propiedad 1, ¿verdad? Vamos a ponerle P1 y aquí le vamos a poner P3. Vamos a escribir aquí dos ángulos internos. Dos ángulos internos son congruentes. Y esta sería por la propiedad 3, que es la que acabamos de leer. Entonces, son las dos maneras como nosotros a simple vista podemos determinar si el triángulo es isósceles, ¿verdad? Ya sea que dos de sus lados son congruentes o dos de sus ángulos internos son congruentes. Muy sencillito, ¿verdad? Bueno, vamos con el ejemplo número 2. Y nos dice así. Encuentre la medida del lado AC. Observe que los ángulos de la base son congruentes. Y con eso, ¿qué nos están diciendo indirectamente? Nos están diciendo que el triángulo ABC es un triángulo isósceles, ¿verdad? Así que como sabemos que es un triángulo isósceles, aplicamos esas propiedades. Tenemos la propiedad 3 que me dice que es isósceles, ¿verdad? Porque los dos ángulos internos, hay dos ángulos internos que son congruentes. ¿Qué pasa entonces con los lados? Los opuestos a esos ángulos también son congruentes. Entonces vamos a escribir aquí, ¿verdad? Como respuesta, la medida del ángulo AC, vamos a escribirlo así. Medida del ángulo AC es igual a 5 centímetros. ¿Por qué razón? Porque el triángulo ABC es isósceles. Aunque en el problema no me dicen que es un triángulo isósceles, al observar los datos me doy cuenta que ese triángulo, ¿verdad? Efectivamente es isósceles. Y con eso pues puedo llegar a esta conclusión a simple vista, sin necesidad de hacer cálculos, como pueden ver. ¿Quedó claro? Bueno, pasemos ahora a otra cuestión. Vamos a hablar de los triángulos equiláteros. Un triángulo equilátero tiene sus tres lados congruentes. Y es como se mira, se observa en la figura que está a la derecha, ¿verdad? Estas líneas en azul que tengo acá indican que sus tres lados son de la misma medida, son congruentes. Ahora,
que también serán congruentes. Vamos a ver. Veamos el ejemplo 3. Nos dice, demuestre que en el triángulo equilátero ABC, la medida de sus ángulos internos es 60 grados. Entonces nos están dando un valor específico para los ángulos internos de un triángulo equilátero. Nos piden que demostremos que los ángulos internos de un triángulo equilátero miden 60 grados. Bueno, entonces tenemos este mismo triángulo, nada más que ahora sí identificado en sus vértices como A, B, C. Y los datos que me dan simplemente son las congruencias que ya las definimos aquí arriba, ¿verdad? Porque para que sea equilátero, sus tres lados tienen que ser congruentes, ¿correcto? Vamos a trabajar entonces sobre ello. Lo primero que vamos a hacer es, aplicando lo que hemos visto en videos previos sobre demostraciones, escribir la hipótesis. La hipótesis son los datos que me dan, ya sea en el texto o en la misma figura. Y lo que me están afirmando aquí es precisamente que sus tres lados son congruentes. Vamos a decir así. El triángulo ABC es equilátero. Es lo primero que nos dice, ¿verdad? El texto, ¿verdad? Ahora, como es equilátero, también podemos afirmar lo siguiente. AC es congruente con AB y también es congruente con BC. ¿Y cuál es la conclusión a la que quiero llegar? La medida del ángulo A es congruente con la medida del ángulo B, es congruente con la medida del ángulo C, y esto es igual a 60 grados. Es lo que queremos nosotros demostrar. Sería la conclusión. Bueno, entonces ahora sí, vamos con las afirmaciones y vamos a comenzar, como ya sabemos, con las hipótesis. Escribimos número 1 y escribimos el triángulo ABC es equilátero. Sería una hipótesis. Número 2. Siguiente hipótesis. Lo que se estableció ahí de la congruencia de los lados. AC es congruente con AB y este también es congruente con BC. También es una hipótesis. Ahora vamos con el número 3, que ya serían como conclusiones intermedias que nos van a ir permitiendo a nosotros llegar a la conclusión final. Si vamos a analizar la figura, detengámonos un poquito y veamos la figura. Observen que tenemos que este es un triángulo equilátero con tres lados iguales. Pero olvidémonos por un momento de este que tengo abajo. Como que lo borré. ¿Sí? Imaginémoslo así. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos un triángulo isósceles. O sea que un triángulo equilátero es también un triángulo isósceles. Porque la definición de triángulo isósceles es que simple y sencillamente dice dos de sus lados son congruentes. Entonces, ¿se cumple? Sí. Aunque tiene tres lados congruentes, pero cumple la condición de tener dos por lo menos. ¿Correcto? Entonces, ahora vamos a aplicar los conceptos que hemos estado viendo, las tres propiedades de triángulos isósceles a este triángulo equilátero. ¿Qué podemos nosotros decir sobre sus ángulos? Por ejemplo, si yo me concentro en el lado AC y en el lado BC, ¿qué puedo decir sobre los ángulos que están opuestos a esos lados? De acuerdo a lo que sabemos sobre los triángulos isósceles. Yo puedo decir que el ángulo A es congruente con el ángulo B. ¿Correcto? Entonces, vamos a decirlo, ¿verdad? Dada la congruencia que tenemos en las hipótesis, puedo decir que el ángulo A es congruente con el ángulo B. Y esto entonces vamos aquí a escribirlo como la propiedad 3, ¿verdad? Del triángulo isósceles. Propiedad 3 de triángulos isósceles. Ahora, esa sería la justificación. Ahora, vamos con el número 4. ¿Puedo hacer lo mismo con B y C? Si nos fijamos, también podemos verlo como un triángulo isósceles desde esta óptica. Olvidémonos de este, miren.
Tengo entonces que AC es congruente con AB. Aplicando el concepto de triángulos isósceles significa que este ángulo B es congruente con el ángulo C. Son congruentes. Entonces vamos acá a la conclusión y podemos decir entonces que el ángulo B, perdón, es congruente con el ángulo C. Y también pues sería la misma propiedad y lo podemos hacer así, ¿verdad? Como unos puntitos. Estamos diciendo que es lo de arriba, de los triángulos isósceles. Ahora vamos con la número 5. Y aquí entonces es donde vamos a relacionar el paso 3 y el paso 4. Acá lo que me faltó fue la definición del 2, la justificación en 2 y acá también sería 2. Sería por el paso 2. Entonces ahora acá en el 5, ya que establecimos que los 3 son congruentes, establezcámoslos como una sola igualdad. Si los 3 son congruentes, yo puedo decir entonces que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B y es igual a la medida del ángulo C. Acá pues tendríamos que hacer esa corrección. Creo que combiné cosas que no debía combinar. Esto de acá no va como congruente, va como igual. Porque estoy hablando de medidas específicas. ¿Estamos? Ahí. Así tiene que ir. Ya hicimos la corrección. Y tendríamos pues aquí que los 3 son congruentes. Ahora, ¿cuál sería la justificación? Simple y sencillamente por el 3 y por el 4. Propiedad transitiva. Propiedad transitiva. Pero si no se acuerdan ustedes de este término de la propiedad transitiva, simplemente escriban por 3 y 4. Y con eso también están justificando. Por 3 y 4. Ahora ya tenemos que los 3 son iguales. Pero también sabemos que la suma de los ángulos internos es igual a 180. ¿Correcto? Entonces, podemos hacer lo siguiente. Número 6, porque es algo que ya se sabe, eso no está implícito dentro de un triángulo. Podemos decir entonces, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es igual a 180 grados. ¿Verdad? Entonces aquí decimos a la derecha, suma de ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, como justificación. Ahora ya casi estamos terminando, tenemos el paso 6, como sabemos nosotros que son congruentes los 3, son básicamente el mismo valor. Yo puedo entonces sumarlos a los 3 en uno solo. Bueno, identifiquémoslo como que es el ángulo A, por ejemplo. Entonces me quedaría de la siguiente forma, casi no tengo el espacio, vamos a tratar de resumir un poco, pero me quedaría así. 3 veces la medida del ángulo A, porque sumé los 3, ¿va? Es igual a 180 grados, y por lo tanto la medida del ángulo A es igual a 60 grados, porque el 3 que multiplica, aplicando ecuaciones, pasaría a dividir al lado derecho, y dividimos 180 entre 3 me da 60 grados, que era lo que queríamos demostrar. Voy a tener que bajar un poquito acá, ahí, para poder concluir lo que quería demostrar. Entonces aquí, simple y sencillamente, lo que estoy haciendo es usar álgebra, y eso es lo que voy a escribir en mi justificación por álgebra. ¿Verdad? En mi justificación estoy utilizando álgebra, una ecuación, y pues llegamos a la conclusión. Como medida del ángulo A es 60 y sabemos que todas son congruentes, entonces yo ya puedo decir esto. La medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B, es igual a la medida del ángulo C, es igual a 180 grados, que era lo que quería demostrar en base a el paso 7. Perdón, aquí no sería 180, sería 60. Me habían fijado, ¿verdad? Ahora sí está correcto. Entonces la justificación sería por 6 y 7. Vamos a ver. 5, 6 y 7. 5, 6
y 7. ¿Qué era lo que queríamos demostrar? Este sería por 6. Bueno, y ahí tenemos pues nuestra demostración, ¿verdad? En donde pues establecemos que los ángulos internos de un triángulo equilátero miden 60 grados, siempre. Si ustedes encuentran un triángulo que les da dos ángulos de 60, automáticamente ustedes saben que es un triángulo equilátero. No ocupan más, ¿verdad? Perfecto. Establecido eso. Así que ahora pues lo que sigue es que ustedes pues apliquen lo aprendido en estos ejercicios. En el segundo, ustedes van a ver que les dan un triángulo equilátero, pero quiero que utilicen lo que ya sabemos sobre triángulos isósceles para resolver, ¿verdad? Véanlo como un isósceles, aunque es equilátero. Por ejemplo, vaya, les voy a dar una pista. La medida del ángulo, vamos a ver cuál sería. Este de acá sería el ACB. Este ángulo de acá, este ángulo de aquí, es el ángulo ACB, es este, ¿va? Pero este dice medida de ACB, creo que aquí le faltó el ángulo, ojo, me estoy fijando, se lo vamos a agregar. Hay un error ahí en la escritura, entonces vamos a escribirle aquí ángulo, son tres ángulos. El primero ACB, como es equilátero, ¿cuánto va? ¿Cuánto mide? 60 grados. Ya con eso les doy una pista, lo demás analicen, a analizar. Así que a trabajar. Feliz día.